Muy bien, vamos a continuar, jóvenes. Entonces, estamos viendo los diferentes contrarios y decíamos que... Decíamos que los contrarios persisten, sobreviven dentro de una unidad. Eso se llama la unidad de contrario. Ahora, en cuanto a las contradicciones... Yo me lo descargué, me lo iba a descargar y no me dejaba. David Panchana. Sí, es que se me prendió el micro sin querer. Ya, enciendan la cámara, por favor. Ya, a ver, entonces, las contradicciones pueden ser antagónicas. Por ejemplo, la lucha entre capitalistas y obreros. El capitalista va a querer siempre aumentar su capital, aunque tenga que rebajarle el sueldo al obrero. Y el obrero, por su parte, siempre va a estar luchando en contra de las explotaciones del capitalista. ¿Para qué? Para que le den un sueldo justo y le den todos los beneficios sociales que necesita. Entonces, entre estas dos clases siempre va a haber una lucha y una contradicción antagónica. Van a estar siempre opuestos entre sí. Muy bien, por ejemplo, la lucha entre nacionalistas iraquíes y las fuerzas invasoras norteamericanas. Siempre hay también una contradicción de carácter antagónico, nunca se van a reconciliar. Será muy difícil que logren una reconciliación, por todo el daño que se han hecho mismo entre esas naciones, ¿no? Muy bien, pero luego hay contradicciones no antagónicas también, es decir, estas son contradicciones que pueden resolverse. Por ejemplo, los problemas que tiene un obrero con otro compañero de trabajo pueden resolverse, sí es posible resolverlas. Llegan al diálogo, a un acuerdo, hacen un trato, el uno cede y el otro acepta, entonces llegan a un acuerdo, a una reconciliación. Pero entre el obrero y el capitalista no. Entre un maestro y un alumno también pueden haber contradicciones, pero se puede dialogar, se puede llegar a un acuerdo donde el uno y el otro ceda y el uno y el otro se comprometa a algo y listo, se soluciona el problema. Entonces hay contradicciones antagónicas y contradicciones no antagónicas. Muy bien, ¿qué son las paradojas? Es una idea extraña opuesta a lo que se considera verdadero en la opinión general. Las paradojas, jóvenes, parece que se oponen al sentido común y muchas veces resulta que se comprueba en la realidad. Por ejemplo, dice, ir a la guerra para traer la paz. Porque efectivamente, ¿qué viene después de la guerra? Después de la guerra viene la paz. Bien, esto de aquí van a hacer un trabajito en casa, no me voy a meter a la paradoja de Epicuro para que ustedes la analicen en casa. Tipos de paradoja, según su veracidad y las condiciones que lo forman y según el área del conocimiento al que pertenece. Una paradoja es algo que a primera vista parece ser falso, pero en realidad es cierto. Por ejemplo, dice, al avaro las riquezas le hacen más pobre. ¿Quién es el avaro? El avaro es el codicioso, el que quiere más y más riquezas y el que es tacaño, no comparte, no es solidario. Todo le gusta acumular las riquezas. Y dice esta frase, al avaro las riquezas le hacen más pobre. A simple vista parece falso. Uno dice, pero ¿cómo? Si mientras más riqueza acumula, es más rico, no más pobre. Pero la paradoja dice, al avaro las riquezas le hacen más pobre. Pero cuando usted se pone a pensar en el fondo, dice, ah, ya, lo que pasa es que si una persona es avara, no es solidario, no tiene empatía, no tiene amistades. Entonces va a ser una persona que puede tener mucho dinero, pero va a ser pobre en afecto, pobre en relaciones interpersonales, pobre en amistades, no va a tener amigos. Entonces sí, es una persona pobre. Mientras más rico, más pobre. Entonces miren, ahí está la paradoja. ¿Sí? Eso es una paradoja, jóvenes. A primera vista parece cierto o parece falso, pero luego uno lo analiza bien y resulta ser cierto. O también al revés, como le decía, parece ser cierto, pero en realidad es falso. Por ejemplo, esta paradoja dice, siempre te faltan las palabras cuando tienes más cosas para decir. Puede ser que no sea cierto que le falten palabras, simplemente puede ser que ya no se acuerda, que ya no sabe más. Miren esta paradoja, si quieres paz, prepárate para la guerra. Es decir, en sí mismo encierra eso contradicciones.
pero demuestra que así funciona la humanidad. La humanidad, para llegar a periodos de paz, ha tenido que ir a periodos de guerra. Listo, jóvenes, en este momento voy a subirles el taller que vamos a realizar a el aula de Edmodo. Entonces, todos vámonos a Edmodo, por favor. Todos vámonos a Edmodo. Por cierto, estas diapositivas están en el aula virtual. Ahí ustedes las encuentran y las pueden descargar, leer, etc. Ya, listo, jóvenes, refresquen, por favor. Y vamos a hacer el siguiente trabajito. Lo vamos a hacer aquí conmigo para que todos lo puedan resolver. ¿Ya descargaron el archivo? Todos descarguen el archivo de la asignación. ¿Me avisan? Onofre, me avisa cuando ya lo descarguen. Listo, enciendan su cámara. Víctor Delgado, Dayanara Zambrano, Yared Baque. John Cruz, enciendan su cámara. Profesor, estoy trabajando en el celular, voy a hacer el taller. John Cruz, su cámara. Ya también lo escribo. John Cruz, hace un rato no sé si era usted, pero yo eliminé a alguien que tenía su nombre porque no respondía. No era yo, profe, porque ya le expliqué en WhatsApp que tenía problemas y no me podía conectar. Ah, no era Reinicié usted. Sí, no era yo. Ah, Yo tuve mire. que reiniciar la computadora y ahí le escribí por WhatsApp. Ya, ok, miren. Entonces en buena hora que lo eliminé porque alguien estaba... Recién, ahorita me conecto. Ya, en buena hora que lo eliminé porque alguien estaba ahí con su nombre y no respondía nada. Ya, vamos al modo que vamos a hacer un taller ahorita mismo. Así voy a hacer de ahora en adelante mejor. Si alguien no responde, no enciende la cámara, pues hay que eliminarlo nomás porque probablemente sea algún visitante no deseado que quiera molestar en la clase. Confirme, Onofre, ¿ya descargó el archivo? Sí, profe, ya lo descargué. Ya, listo. Lea la primera pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuál es el principio de no contradicción? A ver, principio de no contradicción. ¿Se acuerdan cuál era? A ver, anoten. Aquí están las diapositivas. Todo está aquí, joven. Anoten, aquí lo tenemos en palabras fáciles y sencillas. Miren, en las letras rojas, aquí está. Acuérdense, anótenlo ahí. El principio de no contradicción, ahí está. ¿Sí se lee o no? Esto de aquí, lo que está con letra roja. Esto no, porque este es el nombre. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y respecto de lo mismo, ese es el famoso principio de no contradicción. ¿Listo? Anthony Guzmán, segunda pregunta. Escribo un ejemplo de contradicción. A ver, ¿cuál sería una contradicción, Anthony? Estudio y no estudio. Exacto.
Ahí tienen un ejemplo, cada uno póngale con sus palabras, o bueno, el ejemplo de Anthony dice estudio y no estudio. Si una persona dice estudio y no estudio al mismo tiempo, pues no puede ser al mismo tiempo. Exactamente en la misma millonésima de segundo no se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por eso el principio de no contradicción nos hace ver esa parte para no caer en esos errores. Muy bien, ahí tenemos estudio y no estudio. Llueve y no llueve. Así, ustedes pueden inventar sus propios ejemplos también. Tercera pregunta, Génesis. Escribo un ejemplo de paradoja. Facilito. A ver, Génesis, un ejemplo de paradoja. Miren, ahí tenemos una, por ejemplo. Estas son frases paradójicas. Eso, lo barato sale caro. ¿Cómo? Lo barato sale caro. Esa también es una paradoja. Bien, Génesis. Muy bien. Lo barato sale caro. Claro, porque a simple vista, como quien dice, uno dice, pero mentira, porque por lo barato yo pago menos dinero, así que lo barato no sale caro. Pero cuando usted analiza bien, resulta que las cosas baratas son de mala calidad. Y luego va a tener que comprar 2 o 3 más para poder satisfacer la necesidad, porque se daña rápido ese objeto de mala calidad. Entonces lo barato a la final sí sale caro. Esa es una paradoja. Excelente, Génesis. Muy bien. Siguiente, pregunta número 4. Vamos a preguntarle, ¿cuál es la pregunta 4? Ashley Ramírez, ¿cuál es la pregunta 4? Escribe el principio de identidad. Ya, eso lo vimos al inicio, entre los principios. Ahí está la ley o principio de identidad. Podríamos expresarlo, a ver, déjenme ver, en los siguientes términos. Aquí está. Ley de identidad. Ahí está el ejemplo. Ustedes pueden poner un pensamiento es idéntico a sí mismo si los objetos que refleja no se transforman en el momento en que lo utilizamos, o si podemos abstraernos de sus cambios. Ahí está, principio de identidad. Un pensamiento es idéntico a sí mismo si los objetos que reflejan no se transforman, es decir, no cambian en el momento en que lo utilizamos. Entonces, por eso sí yo digo, animal racional. Lo que se me viene al pensamiento con animal racional inmediatamente es el ser humano, hombre y mujer. Somos seres que tenemos inteligencia, capacidad de razonamiento abstracto, por ende somos animal racional, los seres humanos. Entonces, eso sucede ahora y en la actualidad. Usted puede decir, profe, pero ¿y si en el futuro crean los cyborgs y después en el futuro vienen, no sé, las máquinas inteligentes y se logra crear un animal que sea inteligente como el ser humano, etcétera? Bueno, pues puede darse, pero en el futuro. Pero ahorita las características son las que son. Y esa es la única característica que lo distingue al ser humano de cualquier otro animal, esa capacidad de razonamiento abstracto, de pensamiento racional. Listo, vamos a la última. Dafne Jiménez, ¿qué dice la pregunta 5? Escribe el concepto de paradoja. Ya, vámonos a la paradoja. Facilito. Ahí está el concepto de paradoja. Ustedes pueden ponerle las primeras líneas, esto de aquí. Es una idea extraña, opuesta. Aquí voy a ponerle subrayado. Voy a poner con otro color. Ahí. Es una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero en la opinión general. Entonces, esa es una paradoja.
Es una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadera en opinión general. Pero repito, así como decía Génesis en el ejemplo, pues puede resultar a simple vista, puede resultar verdadera, pero resulta falsa. O al revés, a simple vista puede resultar falsa, pero resulta que es verdadera. Llorar para reír. Morir para vivir. Hay que morir para vivir, dice una canción. En la Biblia incluso está, hay que morir para vivir. Y así. ¿Listo, jóvenes? ¿Terminaron? ¿Listo? Ya, jóvenes, envíen ese trabajito, por favor, envíenlo. Y como tarea, esto ya quedaría para la casa porque no nos dio el tiempo, no alcanzamos a hacerlo aquí dentro de la hora. Lo que pasa es que el día lunes no tuvimos pues clase, por eso. Pero como tarea les dejo esta paradoja de Epicuro. Esta paradoja es sobre la existencia del mal. ¿Dice el mal existe? Sí. Ahí ustedes la van a analizar. Analícenla bien. Este sí representa la posible respuesta. Dice, ¿el mal existe? Sí, sí existe. Luego, usted tiene que dirigirse por la flecha. Siguiente pregunta. ¿Dios sabe que el mal existe? Aquí tiene la opción sí y la opción no. Si usted elige la opción no, entonces tiene que leer el cuadrito rosado que dice, entonces Él no es omnisciente. Si usted dice que Dios no sabe que el mal existe. Y si Dios no es omnisciente, Dios no sería Dios. Entonces seguramente usted va a decir, ah, ya, entonces el Dios sabe que sí existe, pues sí. Su respuesta sería sí. En tal caso tiene que avanzar a la siguiente pregunta. ¿Dios puede acabar con el mal? ¿Sí o no? Y bueno, así ustedes van a seguir las flechitas de acuerdo a las respuestas que usted vaya dando a cada pregunta. Y al final usted va a tener que hacer esto de aquí. Dice, analice la paradoja de Epicuro, que es esta de acá, y argumente cómo explicaría usted el origen de, aquí le podemos poner, para hacerlo más sencillo, la existencia del mal nomás. Ahí. ¿Cómo explicaría usted la existencia del mal? Pero analícela primero la paradoja de Epicuro. ¿Listo, jóvenes? ¿Ya enviaron la asignación? ¿Ya enviaron o no? Sí, profe. Ya, excelente. Los que ya enviaron, tranquilos, pueden retirarse de Zoom para que esperen la siguiente hora. Ah, excelente, muy bien. Profe, ¿Sí? Hola, diga. lo que usted ahorita enseñó, ahorita enseñó, ¿eso también se pone o solo son? No, no, esto último de la paradoja de Epicuro es tarea para la casa. Tienen hasta la próxima semana. Ah, ok. Esa es otra, esa es otra. Ahorita recién se la voy a subir porque, bueno, inicialmente Chao, yo... profe. Ya, cuídense, jóvenes, que pasen bien. Los que ya enviaron pueden salir de Zoom. Inicialmente yo había pensado que tal vez dije, la alcanzamos a hacer conmigo dentro de clase, pero ya no se dio el tiempo. Entonces por eso va a quedar como tarea. Listo, jóvenes, cuídense, nos vemos la próxima. Que pasen bien.